Welcome everyone to Bienvenidos this digital a security event. este evento Why de la organizations organización need digital de security que more necesitamos than seguridad ever. más que nunca. This Este event is evento es organized organizado by por organizations organizaciones de such as CSI, SCAN, TechSoup, WAPSI y WAPSI, and Macaya. Macaya. Y nuestro Our objetivo aim con with este this event evento es que is that nosotros we queremos can share compartir with con you ustedes some algunos de los important resultados y information hallazgos of de la investigación que hemos cybersecurity development. desarrollado, que Why nos important dicen a for us? nosotros What's qué es important digital importante security para for las this event organizaciones de la and sociedad rest of the civil world? alrededor del mundo Which are the y main las necesidades opportunities principales they need to que tackle deben in order abordar to con el face fin de these tener realities. esta realidad. But we also want to create Pero awareness queremos in crear order to guide concienciación en las organizaciones de organizations, sociedad civil private y el sector, sector and privado y founders los about the fundadores relevance acerca de la of relevancia de estos cybersecurity temas in hoy their en día. business. Para Starting the empezar esta conversation, conversación, me I gustaría want to invite invitarlos a you ustedes to a answer a responder una question pregunta based que on the aparece en la support parte of inferior de sus attendees. pantallas en este Please momento. interact Vamos a with interactuar this con event. este evento y vamos a responder esas preguntas. Bueno, Okay, so we'll tenemos answer algunas some questions. preguntas. Let's wait for Esperemos their otras interactions interacciones so we de can parte help de la them. audiencia. It's great. Everybody Bien, is todos están participating. participando. Tenemos más personas en la sala en este momento. So Mientras bear in tanto, mind, for the para las people who personas que would like quieren to unirse join a this este event evento in en Spanish, español, por please favor, presionen push el the botón en button la on parte the top superior de of sus the screen pantallas, el to botón de activate your voice. interpretación. Para las personas que quieran ver este evento en español, pueden presionar el botón de traducción que aparece en la parte superior de sus pantallas. Okay, so Ahora now we tenemos have algunas some respuestas answers de la from the audiencia audience, y and let's felicitaciones a las reference for the personas que people who want respondió to la be there opción for B. Es la the rest of opción the day. correcta. I mean, Cuando when we nosotros talk about hablamos de digital seguridad security, digital, tenemos we que need to talk hablar about acerca de cybersecurity. seguridad de la We need to información, talk about tenemos the que hablar de la IT or the IT o la technology seguridad y la ciberseguridad. cybersecurity. And this is Y something eso es that algo que will nos va a give dar a us a nosotros template or una idea a roadmap sobre for dónde the abordar discussion that esta we are having pregunta right que now. estamos realizando el día de hoy. So for Entonces, para continue with the continuar con event, el evento, I quiero want to invitarlos a invite you to ustedes see a que vean part un video of de civil organizaciones society de participation la in the experiencia de security las around the organizaciones de world sociedad in civil this topic, in con this la subject. seguridad digital. Let's Veamos see el the video video para according to this empezar esta presentation. conversación. Hello, my name is Christian Elonge. I'm the Executive Director of Mona Karate. Hola, mi nombre es Arsica Pérez, soy la coordinadora de comunicaciones y mercadeo de la Fundación Acarpin. There are so many challenges in Africa concerning digital security. The number one fact is the fact that we don't have enough experts. There are very few people who are thoroughly trained and who are professional in digital security and cyber crime. Most of the people who are in the industry who claim to be cyber experts are not truly trained. They are just people who have interest or enthusiasts. But the second thing is that we don't have enough funding or access to resources on digital security faced by CSO in Africa. The third element is the fact that awareness is not strong, and many organizations, especially in the NGO sector, because of financial constraint, are using outdated software, or they are using pirated software that are not original copy, and because of that they are exposed to cyber attack. Tipo de riesgos digitales está el malware, el phishing, que generalmente pues todos somos muy vulnerables ante estos ataques cibernéticos. Esos han sido los más grandes, especialmente el malware y yo. La historia fue que resulta que cuando uno le salen todos esos anuncios en el computador, no nos dimos cuenta, le dimos sí a una apertura de una de esas
ventanas, cuando le dimos sí, le generamos el acceso al ataque cibernético y lo que hizo el delincuente fue secuestrar toda la información. Entonces el malware es eso, te cogen y te hackean, te roban absolutamente toda la información y después te dicen que para poderte devolver esa información tienes que pagar un valor, pero eso no te exonera de que sí te la van a devolver. Vos puedes pagar, pero probablemente no te devuelvan la información, sino que te den una parte y la otra la secuestren. Además, es muy importante que siempre denunciemos ante la Fiscalía y ante las entidades competentes. Nosotros no sabíamos eso, no lo hicimos, y hoy por eso les digo a todas ustedes, organizaciones sociales, tenemos que saber del tema. El tema de ciberseguridad es importante, no podemos seguir pecando por inocentes. What recommendation do we have to encourage cybersecurity within organization? Number one, conduct regular phishing simulation tests. Aside doing those fake tests on a regular basis, it's also important to always maintain awareness. So what I do personally as the leader of the organization is that whenever I see an attack or a news line about an organization that has been victim of a cyber attack, I'm going to use it as an opportunity to sensitize the team about it. And the last thing is regularly teach them about those things. So one thing I did, I remember early this year in June, was I asked each staff member to basically share what are the 5 tips that he can use to be digitally secure. And if you have a team of 10 or 11, when each one of them are sharing, well, you are realizing that there is a collective, intelligence that is going to be generated. And them doing the research themselves increase their own understanding and awareness, and it's ultimately going to change their behavior and attitude. So that's basically what we at the level of Unakarasi we are experiencing. Lo primero que todas tenemos que hacer es no creer que somos invisibles ante los ataques cibernéticos. Pues si algo tan grande como el Ministerio de Salud se vio atacado, estoy segura que nosotros como instituciones y todos nos podemos ver atacados a nivel personal y a nivel empresarial. Number one, increase awareness. This event is contributing towards that. Number two, increase access to training and resources. Number three, support research, on cybersecurity so that it's possible to know what's happening. La verdad es que para las organizaciones sin ánimo de lucro es casi que imposible continuar con estas funciones de vernos involucrados en ataques cibernéticos. Entonces, por eso necesitamos que más empresas, no solamente Hilton Foundation, nos ayude, sino que otras organizaciones se pongan la mano en el corazón y nos ayuden, porque realmente somos absolutamente todas las organizaciones sin ánimo de lucro que estamos desinformadas sobre ese tema, y qué tan bueno que no solamente sea una organización, sino muchas que nos brinden la oportunidad de poder seguir instruyéndonos, aprendiendo y dándoles un potencial para ser menos vulnerables ante los ataques cibernéticos. Por eso necesitamos que empresas y personas como tú hoy se vinculen con nosotros. Gracias. Thank you for the opportunity, and I wish you all the best to all the CSO. Bye. Bueno, Wow. las experiencias son maravillosas y yo creo que son relevantes para aprender, porque sabemos que no es un concepto extraño. Nos da la oportunidad de saber cómo está pasando esto en nuestro sector y está pasando a las organizaciones de sociedad civil y como la que estamos trabajando en este momento. Entonces, vamos a entrar a este tema. Y hablando de este tema, vamos a tener una conversación que tiene 3 momentos. El primero es que vamos a compartir con ustedes los resultados de los investigadores que han desarrollado en África y América Latina. La segunda fase va a ser un análisis de estos hallazgos en el concepto de seguridad digital. Y la tercera fase se va a enfocar en algunas conclusiones, en una llamada a la acción. Empezando con la primera fase de esta conversación, quiero invitarlos y darle la bienvenida a Kwame Asante y a Catalina Restrepo. Kwame Asante
trabaja, es un oficial de soporte de IT, está experimentado, consultor de alto nivel en la industria y con experticia trabajando a lo largo de los sectores de sociedad civil y organizaciones. Y Catalina Restrepo es la directora de soluciones de Macaya, experta en educación, con más de 10 años de experiencia trabajando con las comunidades más vulnerables. Y y está de acuerdo que esta es la única forma de cerrar la brecha de calidad. Entonces, démosle la bienvenida a Kwame y a Catalina. Y por favor, Kwame y Catalina, la investigación que nos hemos tenido, denos alguna idea sobre los problemas que tenemos con la seguridad digital, qué son los hallazgos principales que hemos encontrado en esta investigación y la información que tenemos en nuestro sector, el sector de la sociedad civil. Empezamos contigo, Kwame. Hola, muchas gracias, Carlos. Siempre es un honor para mí compartir con ustedes y discutir estos temas acerca de qué es lo que pasa con la tecnología globalmente. Como dijiste, represento las instituciones de sociedad civil y hablo con ustedes desde Ghana y quiero hablar sobre los hallazgos que hemos hecho y las investigaciones que hemos realizado en nuestra región. Ya podemos ver la pantalla. Bien, nuestra investigación es muy oportuna y es un estudio muy importante y yo diría que es un activo indispensable para todos los individuos y todos los grupos que están comprometidos a avanzar en la seguridad digital y especialmente en el contexto de África. Esta investigación fue financiada por la Fundación Child 61. Entonces, eh, trabajamos y le demos eso a ellos. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo que ha habido una investigación fuerte en la adopción de tecnología y los individuos, organizaciones individuales que han sido llamadas a adoptar herramientas digitales y formatos para un rango grande de actividades. Sin embargo, este incremento también habla acerca de evolucionar los riesgos de seguridad a lo largo de la línea. Particularmente dentro de una región, siempre ha habido una tendencia general o un consentimiento del gobierno que trabaja con los gobiernos, con los ciudadanos digitales y el espacio digital, dirigiéndose a activistas por medio de los medios sociales y otros medios digitales. Esto lo hacen por medio, esto responde a cierres de Internet que hemos tenido, restricciones especialmente por medio de investigación, intimidación y otros periodos como elecciones. Entonces, realizamos esta investigación específica como parte de nuestros esfuerzos para cerrar la brecha de análisis con respecto a los riesgos de seguridad y la exposición y los factores que se pueden considerar sobre cómo evaluar los niveles de aprestamiento y las posibles respuestas que a nivel organizacional. Y luego mirando los espacios políticos. Uno de nuestros hallazgos principales fue que el efecto de las organizaciones como tal han experimentado un ataque de seguridad digital en los últimos 12 meses. Y la mitad de este número han experimentado también varios ataques de seguridad que tienen que ver con ataques de virus. Aparte de estos, también ha habido amenazas de medios sociales, amenazas de correos electrónicos, amenazas de por mensajes de texto, correos y ajustes de ataques a direcciones también. Ahora, en términos de frecuencias, aún estamos mirando diferentes tipos de ataques. El código malicioso está en la top de la lista. Y cuando estamos mirando, en adición a los virus, tenemos también troyanos y otro software que ha sido creado para causar lesiones al computadores. Y si miramos de cerca, tenemos elementos que están en la lista.
y la lista terminó con el espionaje. From an Desde una organizational perspectiva standpoint, organizacional, our survey also también sought to buscamos analyze the analizar las differences in variaciones digital en security incidentes de practices seguridad digital a across lo largo de los organization tipos de groups. organización And in y this en su analysis, we totalidad. see that both Vemos que local las NGOs ONGs, and comunidades y global organizaciones organizations como tal are more than eh, twice as son más del exposed doble de lo to que digital teníamos security threats en elementos as digitales international en las NIMs. ONGs From internacionales. this, a Entonces, fair and una comprehensive suposición view clara que is podríamos that tener aquí es international que las NGOs ONGs contribute more pueden tener mejores resources recursos and y tener capacity más in recursos managing en la digital seguridad security. digital en los incidentes que desarrollamos. Some key Algunos patrones patterns generales reported registran highlights on high diferentes security issues elementos. as Hablamos desktops los and elementos mobile móviles. devices. So there's a Entonces, huge hay una amount adopción de of tecnología technology digital adoption in our intensa en region, nuestra and región y almost casi all the todas las organizations organizaciones we que survey hemos visto are reciben using correos computers, electrónicos hardware phones, and y their computers. computadores. La mayoría de esas These organizaciones organizations are también also se worried preocupan about the acerca de la safety seguridad de of la their información information when cuando they ellos use utilizan these estas powerful plataformas platforms. digitales, pero sin Regardless importar of the el concern they have consentimiento y la or wish they preocupación que have, tengan, only únicamente el 12% of 12% them de ellos have actually están allocated a asignando budget un for presupuesto information para security seguridad de la in información en their la organización, organization. lo que estoy And I'm seguro sure puede they are atribuirse dedicated to a several varios reasons. factores. Un One thing dominio that que debe revealed revisar significant deficiencias deficiencies in significativas en organizational las capacidades capabilities was organizacionales their fue el relentless aprestamiento para dependence on responder digital a las security amenazas y los ataques de attacks. seguridad digital. So you can see that Podemos ver que almost half prácticamente la of mitad de los respondents respondientes do not no know saben de any otros methods métodos que puedan that can utilizar protect para their digital tomar el accounts métodos digitales y from threats. actividades. Y así To tell probar you en ellos. do not No know sabemos what qué can hacer en happen in caso case they suffer de a que digital haya incident. incidentes digitales. And Y cerca a the ese same mismo number número never nunca han participated participado in any en digital cualquier security capacitación de training seguridad o or curso course in their en toda life. su vida. Now, just Ahora, a para small una pequeña fraction that fracción, have some eso knowledge tiene about algunos digital conocimientos security, de información it is digital. Es interesting to interesante know saber that que their las skills are habilidades actually efectivamente son self-taught. enseñadas So por sí they mismas, learn que tienen these las skills on actividades their por own. sí mismas. And Y si whilst bien most una alta graduates cantidad have ha received recibido some algunos training, lineamientos, it's también actually es sad triste to poder identify that identificar que aquí this es is where donde digital security el trainees aprestamiento end. termina como tal. So they only Las apply únicas the skills they habilidades need que on their requieren own, por sí and mismas then it ends there. They do not y que learn no anything cargan hacia further. adelante son estas. Now, some Entonces, topical algunos issues temas que vale la that pena were mentioned mencionar is en the esto que hablamos, en estos data datos, en security seguridad and y then protección. protection. Esas These son are las áreas en las that que la an organización organization would want quiere to adquirir acquire more más conocimiento engagement y in. habilidades. Now, delving into Hablando policies de and políticas y regulations regulación surrounding en digital seguridad security, digital, almost prácticamente half la of mitad de los respondents respondientes were not no son aware conscientes of de any cualquier national pérdida o regulación regulations nacional surrounding relacionada security con in their esos countries. países. And then, Y como tal, para probar 10% estos, no estamos were registered registrados with con any ninguna data agencia de protection protección de agency in datos that en el country. país. And out of Y cerca de la around cantidad de países en los que estamos 28, investigando, que son about cerca de 18, 18, only únicamente 7 of them 7 de ellos have a tienen comprehensive un digital marco security de trabajo framework digital en in place. práctica. Ahora, la mayoría de los Most países en la countries in the región region do not no have tienen una legislación policies clara para to address abordar esos cyber or elementos other de digital security seguridad y esos tipos de incidents. incidentes. And where there Y is donde need for tienen that tipos de provision, aprovisionamiento, it stands to empieza una reason that posibilidad human de rights and desarrollar privacy leyes de and privacidad living with y seguridad, assessments teniendo of en cuenta internationally que hay accepted marcos frameworks internacionales like aceptados, como la Budapest Convención de Convention on Budapest de Cybercrime, Cibercrimen, la AU's Convención de Convention on Ciberseguridad Cybersecurity, and y EPROS otro tipo de guidelines. lineamientos. You will Ustedes se soon dan realize cuenta that que there is full hay harmonization armonizaciones of de all los the powers países con both estos national and global marcos globales que that existen. exist. Ahora, al Now, nivel de in addition, organización, there is está la the need to necesidad de continue hacer más esfuerzo strengthening mirando los adaptability resultados que we have tenemos now. ahora. Almost a Prácticamente third un of tercio de los respondents have respondientes no no tienen ICT políticas policy in ICT en place. práctica.
y también están utilizando sus dispositivos personales para trabajos oficiales. La mayoría de ellos están de acuerdo que debe prestarse más atención a la seguridad digital en sus organizaciones. Ahora, para concluir nuestro estudio, hay algunos elementos clave que quiero resaltar acá. Entonces, es claro que hay hay prevalencia de los ataques de seguridad digital, también ataques digitales, ataques medios sociales y correos como los más comunes de todos los ataques que hemos tenido la posibilidad de delinear. Las organizaciones y las ONGs han experimentado el mayor riesgo en comparación con otras ONGs internacionales. La mayoría de las organizaciones de sociedad civil no les falta capacitación para protegerse a sí mismas y siempre hay una brecha alta en la preparación hacia responder a los ataques de seguridad digital. También hay unas leyes y políticas no adecuadas trabajando alrededor de los países y únicamente una cantidad de elementos tienen políticas de seguridad de datos. Pero hay un alto nivel de interés con relación a adquirir habilidades que se requieren para que las organizaciones sean resilientes. Pero desafortunadamente hay una falta de recursos financieros en ICT, en la infraestructura ICT, en la concienciación de las tareas y habilidades entre las organizaciones de sociedad civil. Muchas gracias a todos ustedes, Carlos. Gracias, Kwame, gracias por compartir con nosotros estos hallazgos y esas tendencias. Estoy completamente de acuerdo contigo con las conclusiones. Y sí, si yo voy a resumir eso en una frase, diría que lo que estás viendo en las organizaciones en tu región es que tienen una falta de políticas y procedimientos en la organización, falta de capacitación. Ellos no saben qué hacer cuando se enfrentan a un incidente y hay una falta de presupuesto para adquirir las herramientas adecuadas y proporcionar las capacitaciones adecuadas para abordar estos temas. Definitivamente es un tema muy importante porque, como mencionaste anteriormente, la amenaza está ahí y estamos enfrentando la amenaza en algunos casos, unos más que otros. Pues gracias por compartir estos hallazgos con mí e invitemos a Catalina Restrepo de forma que podamos ver los hallazgos que tenían en América Latina y el Caribe. Hola, Catalina. Thank you, Carlos. Gracias, Really Carlos. Gracias, wonderful Kwame, por estar con research. nosotros. I think Latam Yo creo que and Latinoamérica y el are Caribe no están similar. lejos de nosotros. We have some similar Tenemos datos data that we similares que found hemos encontrado acá um, y voy a in compartir research con that we did ustedes toda la in Peru. investigación que hemos realizado y lo So más I'm importante, la gonna información que tenemos share acerca the de top esto. the page. So I'm gonna just the El areas that objetivo que have encontramos en la leaders investigación fue trying to identificar identify las real realidades y las necesidades de la political organización spaces in Latam civil, and in the tanto aquí y en el Caribbean. Caribe, And para what el was desarrollo de very contenidos de important aprendizaje y metodologías to help them para identify trabajar con las leaders estrategias and de seguridad trends. digital. Porque Because como as we decía said, África, they ellos no have tienen many mucha people, they información, know no how to saben do cómo it, but they hacerlo, have no tienen el budget. presupuesto. In Latin Y América America, we Latina tiene do not. un contexto similar. The way we La forma en la organize que this info consideramos esto was based y in que our consideramos nuestros estudios de transformación digital y las diferentes strategies. estrategias, So we dice really que see recibimos information información under sobre vision, la under eh, impact parte culture, similar under y la operational operación y la infrastructure. infraestructura, Because porque this way estos organized elementos information help organizan us to cómo understand es que how we can podemos help ayudar a TSOs movernos a move futuro forward en in este this tema. space. So Entonces, lo que voy a estar let's talk mencionando about ahora, vision. voy a estar We're hablando talking acerca about de esta estrategia, the de los strategic datos they had estratégicos que to tienen, create to face the la difficult transformación transformation digital that que they needed to necesitan be preparar prepared and y implemented guardar para for este this tema. topic. In Y la organizational cultura vision is organizacional all tiene que ver about con los being equipos y las people personas that que work trabajan en la for organización organizations and y cómo how podemos to tener una implement información en las the diferentes strategies estrategias to help para them que to se be aseguren. secure. In operations, En las it's all operaciones about hablamos effective de use diferentes to elementos para harness abordar la technology tecnología and infrastructure. y la And infrastructure is infraestructura about sobre proteger protecting los data, datos, devices, and dispositivos y services. sistemas. So what we got
Después de haber tenido conversaciones con expertos, con encuestas sobre cómo hablar con diferentes organizaciones, eso es lo que tenemos. En las líneas azules, quería decir esto, porque en las líneas azules tenemos CSO sobre qué es lo que tienen sobre esto. Y estas son fases que tienen que considerar. Y tengo otra herramienta en la siguiente diapositiva. Pero quiero mencionar que el tipo de acciones y estrategias que manejamos en los sistemas y cómo diseñamos un plan de trabajo, que están cerca a lo que tienen, pero cuando les preguntamos, hablamos sobre ese tipo de información, miramos cómo manejan. Cerca de un 62% no han identificado los riesgos, y esto es porque ellos no tienen un sistema, o no saben cómo hacerlo, o no saben cómo entender cómo realizarlo. Y hay riesgos que hay información disponible para ellos en las organizaciones, pero es una baja cantidad de personas, organizaciones que pueden hacer esto. Y un 32% maneja este riesgo porque han sido expuestos a este. Entonces, es rápido porque lo que hemos visto en la investigación es que únicamente están reaccionando después del ataque. Entonces, mejor si están preparados, si tienen capacitación. Las otras dos frases que dijeron acerca de esto fue un aviso externo y asignación de que es importante en la región. Es importante tener un presupuesto con una propuesta, con metas para llegar a la transformación digital en la organización. Y tenemos aquí el 16% que tiene expertos para solucionar los problemas, es un número bajo, y esto pasa debido a que tenemos un experto, es importante. Entonces, no todas las organizaciones tienen la oportunidad de tener un experto o de ayudarles a ellos, para estar preparados para esto. Y cerca del 15% no tomó acciones para desarrollar esto, y eso pasó debido a que las personas, como dijo la persona en el video, no sabían cómo hacer, cómo presentar estas cosas. Cuando tienen el problema, empiezan a leer o empiezan a preguntarle a expertos o empiezan a pedir ayuda, que es importante. Y le asignamos un presupuesto mensual para esto. Esto conecta lo que hacemos con África, las conclusiones, porque usualmente el presupuesto para seguridad digital no es bueno en las organizaciones, porque obviamente hay, manejan cosas de forma diferente. Y otro número que tenemos tiene cultura organizacional, tenemos estas frases que mencionan, entendemos las organizaciones digitales como la importancia que tiene de la información de este salvaguardado y la información, los hábitos de gestión. Tengo otra herramienta en la siguiente diapositiva. Y como el resumen para estos números, no tienen estrategias, no tienen marcos, tienen que pensar en una forma en la cual capacitan para los equipos. Aquí los números grandes son el 63% que proporcionan que la información a los empleados, de forma que los empleados estén acá, están solos en este trabajo. Ellos reaccionan con la información que tienen como un conocimiento general, pero ese es el conocimiento que ellos tienen debido a las estrategias que estas ONGs tienen para mirar ese tipo de situaciones. Las otras dos cosas que mencionaron son para promocionar estrategias, cómo identificar riesgos, que es algo muy importante, y la seguridad personal. Aquí quería resaltar el último número que tuvimos, que promovíamos, y quería ponerlo porque no es suficiente para promover la navegación y las redes de seguridad. Yo creo que es importante tener y entender cuál es una red de seguridad, si ellos tienen un equipo adecuado que pueden manejar estas redes en las que están ahorrando, o pueden crear un estudio, no para promover la estrategia total,
y que la cual es una de las opciones que tenemos para esto. Aquí mirando la información para refrescar los cursos y la información de seguridad digital es como, como se dijo en África y como lo dijimos antes. Otros elementos de operativos del entendimiento se entienden los pilares como un proceso para salvaguardar la información y saber qué hacer y cómo actuar y cómo aplicar esta información. También miramos los sistemas operativos, las licencias como tal, y quiero resaltarlo porque nosotros tenemos estas oportunidades, tenemos, seguimos invitando a las organizaciones para realizar licenciaciones, licencias oficiales, hablando de licencias que son libres o que no están seguras para prevenir estos problemas. Otro número que quería resaltar acá es el 40% de personalización de los correos en los cuales la identidad está acá y la información que manejamos. Y el cuarto pilar que tenemos, que es la infraestructura, ellos lo entienden como eh, accesos de control, salvaguardado, protección, y quiero resaltar esos temas también, porque es un ejemplo de lo que algunas organizaciones tienen que informar, porque eh, el software es necesario para esto. Y acá, 65% del acceso al control de información es manejado por los empleados. 16% no toma ningún tipo de acción para garantizar esta disponibilidad y 11% utiliza estos elementos para evitar la información. Es una baja cantidad porque únicamente el 11% tiene estas opciones. eh, o tal vez no saben cómo utilizarlo, porque movernos todas las personas a un lado nos permite tener un cambio de perspectiva para movernos del equipo para trabajar en la nube. Entonces, hay más esfuerzo para tener estrategias de seguridad en la organización. Basado en los temas que tenemos, queremos compartir esas necesidades que tenemos. La, la mayoría de ellos nos hablan que tenemos que asignar presupuesto para estas necesidades, para trabajar con el conocimiento e implementar esos programas según los diferentes espacios que se necesitan. Mm, Cómo trabajamos con las organizaciones para salvaguardar datos sensibles e información sensible, confidencial, desarrollar protocolos de lineamientos y procedimientos para responder y mitigar amenazas y situaciones de riesgo, identificar cursos y herramientas disponibles para esos empleados. Entonces lo que tenemos es eh, esto. Y con los expertos también quería compartir esto para resaltarlo, porque también necesitamos eh, que es necesario hablar de estos elementos como un hábito, como un elemento transcultural de la organización. Entonces, es un deber, es una obligación entrenar a las personas en liderazgo, en creación de equipos, en elementos técnicos, en seguridad digital. También tenemos que enmarcarlos y tiene que ser parte de esto, porque esto pasa en todas partes. También dijeron que las personas que pueden tomar decisiones informadas sobre los riesgos, prevenir y mitigarlos, así se conecta con el marco, porque cuando tenemos la información y cuando tenemos el pensamiento crítico, dice, bueno, esto puede ser un riesgo, yo puedo hablar y hacer clic en lo que tengo. Y lo último es, hablamos de tener una cultura proactiva que es esencial. Es generalmente suele haber una respuesta después de los ataques, más que prevenir esos ataques.
Entonces, no únicamente las CSOs, pero las compañías generalmente reaccionan después de un ataque y esto lo que tiene que hacerse es una prevención. Y en general, las conclusiones, voy a terminar la presentación hablando sobre unos pilares. Y la idea es darles a ustedes unas conclusiones sobre esto. Em, la conclusión general acerca del presupuesto que tenemos que asignar presupuestos a las situaciones. Y otra conclusión es que la falta de políticas de seguridad y reglas es evidente, porque la gente no sabe cómo crear ese tipo de espacios, este tipo de protecciones. Otra cosa que vemos es que hay una falta de conocimiento acerca de cómo acceder a los procedimientos de las rutas. No entienden que y no son conscientes acerca de este tema tan importante y obviamente la importancia de que las personas estén preparadas. Y en las operaciones, eh, las acciones se deben tomar para asegurar que la confidencialidad y la disponibilidad de los datos de la información esté y que el acceso sea limitado, considerando riesgos como el phishing o la pérdida o divulgación de información y la infiltración en los sistemas corporativos se han identificado. Y en términos de infraestructura, hay software licenciado y sistemas operativos, pero las organizaciones no están llegando a ellos. Y el bajo uso de soluciones de almacenamiento en la nube que prevendrían a exposición a los virus u otros ataques digitales no se ve tanto como debería estar. Una conclusión grande que debería haber acá, transformar socialmente esta perspectiva es algo muy costoso y tal vez muy costoso, pero con más pasos y con más estrategias y con más capacitación, podríamos empezar a preparar los equipos para enfrentar los desafíos de la seguridad digital. Generar algunos procesos de aprendizaje, obviamente, como los vemos durante toda la presentación, que aumentar nuestra concienciación en lo que estamos haciendo, porque, como dijimos antes, piensan que no es para nosotros, tal vez es para compañías muy importantes, o para la gente, o para los políticos, pero tenemos que prepararlos también. Y tenemos que saber que la capacidad de organizaciones necesitan evaluarse para prepararse y tenemos herramientas tecnológicas necesarias para manejar esa seguridad digital. Y como una conclusión grande, porque hicimos esta investigación con CS, nosotros creamos, después de la investigación, una estrategia de capacitación que tiene diferentes modelos y nos alegra mucho tenerla, pero tenemos que movernos hacia otro paso, que es poner una plataforma digital en la que todas las personas puedan utilizarla, porque como se han dado cuenta, a los temas difíciles son muy interesantes y muy necesarios, y tenemos organizaciones que empezaron a dar los primeros pasos para trabajar en su seguridad digital. Entonces, lo que tenemos de América Latina y el Caribe, y muchas gracias, Carlos, por este espacio. Gracias, Catalina, gracias por compartir estas líneas con nosotros y gracias, Kwame, de nuevo. Para las personas que se unieron un poco tarde y que quieren escuchar este evento en español, pueden poner tocar el botón de traducción en la parte de abajo de la Las personas pantalla. que ingresaron un poco después al evento y quieren escuchar este evento en español, pueden presionar el botón de traducción que aparece en la parte superior de sus pantallas. So Entonces, de thank you nuevo, again, muchas gracias, Catalina y Kwame. and thank you for the Gracias por las 160 people 180 who are personas que están participating to this prestando event. atención a esto. Definitely, the Los results resultados son muy showcasing the similares en términos de las civil necesidades que society las organizaciones de organizations in la sociedad Africa civil and the local de América y community el Caribe han have the tenido en same términos de seguridad themes really. digital. But I Pero would me like to gustaría highlight resaltar dos two themes. cosas. One is Una that es que si although bien la seguridad cybersecurity digital is the no most está en integral el núcleo, en la of base what de lo que las organizations organizaciones do, hacen, it is se needed, necesita, and y mainly in principalmente en this esta era where era we are donde estamos completely completamente exposed to expuestos a la technology tecnología and y we are estamos interacting interactuando most of bastante the con la time. tecnología. And the Y la second theme segunda is cosa es la cultura culture que that we mencionaste, mentioned, Catalina Catalina y and Kwame Kwame as también, well mentioned. cuando When we estamos talk about hablando training de the capacitar a las people inside personas dentro de las organizations, organizaciones, when we talk cuando about hablamos de procedures, procedimientos, policies, políticas,
¿Y qué hacer cuando hablo de esto? Estamos hablando de preparar la cultura de la organización, de forma que podamos desarrollar mejores prácticas dentro de la organización y sepamos cómo abordar ese tipo de problemas en la organización. Entonces, quiero invitar a la audiencia ahora para responder una pregunta que está en la parte inferior de la pantalla. Y la pregunta es, ¿cuál de estos datos llamó su atención más? Entonces, por favor, interactuemos con este evento y coméntenos cuál es el más importante para ustedes desde la perspectiva de esta investigación. La pregunta va a aparecer en la parte inferior de sus pantallas. Y de nuevo, es cuál de estos datos o cuál de estos resultados llamó su atención más. Mientras tanto, yo sé que algunos de ustedes tienen muchas preguntas acerca de cómo tener acceso a licencias y a recursos. Y una persona del equipo, por ejemplo, en el chat, va a responder todas estas preguntas. De hecho, las está respondiendo en este momento. Mientras estamos viendo algunas respuestas, las 5 vulnerabilidades más recibidas, más usadas, la falta de conocimiento acerca de la relevancia de la seguridad digital. Las ONGs no están utilizando medidas de seguridad adecuadas. Bajo uso de almacenamiento en la nube de seguridad civil. Y esto es bueno, esto tiene que ver acerca de la nube también, porque cuando vimos los resultados acerca de la infraestructura, el pilar como tal, encontramos que muchas organizaciones tienen acceso a dispositivos de IT y tienen acceso a licencias también, pero muchos de ellos no utilizan la nube para almacenar la información. Hacer una cultura de seguridad digital también es importante. La falta de políticas de seguridad es importante. La falta de inversión en infraestructura. ¿Qué tan relevante es la seguridad digital para las organizaciones? Muchos comentarios acerca de qué llamó su atención con respecto a esta investigación, estos hallazgos. Y ustedes van a encontrar que esas presentaciones y también los videos que están cargados en una plataforma que la cual ustedes pueden tener acceso, y el video de este webinar también. Entonces ustedes pueden registrar toda la información que tienen acá. Entonces, para entrar más a profundidad en esta conversación y entrar al análisis acerca de la situación, déjenme invitar ahora a Marnie Webb, a Rachel Hogg y Chris Norman. Marnie, ¿estás cargando? El oficial de impacto y director de Caravan Studios. En su rol trabaja con comunidades alrededor del mundo y describe el impacto del desarrollo de tecnologías tecnológicas para ayudarlos a moverse hacia futuro, hacia el impacto. Y Rachel, que también es de Rachel y Chris, están acá. Rachel y Chris. Rachel es oficial de Conrad AIM Foundation, que trabaja con el estrategias y desarrollos e implementación de portafolios transversales. Y Chris es cofundador, director y funcionario de conexión y las organizaciones dedicadas a vincular las comunidades con los lentes de conocimientos y recursos que necesitan para lograr la equidad. Entonces, de nuevo, bienvenidos todos ustedes y entramos en esta conversación. Me gustaría que empezáramos a hablar algunos temas relevantes con respecto a la seguridad digital. Y me gustaría empezar principalmente contigo, Marley, acerca de cómo la confianza y la seguridad son roles críticos en la seguridad digital
y por one qué estos elementos lesson son that esenciales para los maybe individuos en la resonated sociedad with civil with an y las organization, organizaciones. when Y de actually hecho, ¿cuál es la related relación to que hay con these este concepto concepts that que are estamos enmarcando el framed día de here. hoy? Yeah. Sí, yo Increasingly, I've been pienso que thinking cada about vez the más el concept of trust and concepto safety de and about how we interact with one another seguridad on the se internet. considera más en The Internet. rules that guide Las those reglas que tienen que ver con interactions, esas both in interacciones terms en of términos community de las mores, comunidades, right? pero But también also la the ability capacidad de to report reportar daños a on unos dueños platforms, de las whether plataformas, those ya sea platform que esos owners dueños are sean Facebook or Facebook X, o X formerly o Twitter Twitter, or o Google Google or o Microsoft Microsoft, or quien whomever it sea may que be, sean, and the y government's la ability to posibilidad del enforce gobierno de safety on proteger, there. eh, It's made tiene up que of ver a con bunch of different diferentes parts, partes right? como tal. There is Está the la parte part de of our nuestra capacidad ability de access acceder a la red internet and e interact interactuar with con la information and información y others otros. is our Hablamos de la ability posibilidad to de have tener secure sistemas systems, seguros, que es lo what que we were estábamos just mencionando en la having this presentación discussion antes. about. It's also Tiene que ver about con our nuestra ability to capacidad have de tener una privileges. equidad Do we have digital. access to it? Do we Tenemos have internet de alta ISO and velocidad, tenemos devices dispositivos, tenemos and the training capacitación para that we utilizar use estos those dispositivos. devices? Um, and Y then it is también tiene que also ver about con nuestra our capacidad ability de to determine determinar the la veracity of veracidad the de la information with which información we're de quien interacting, está right? And this interactuando. goes Y back esto to habla de the intent. diferentes Is that elementos. email really who it is says Del- it sent it, right? So Hablamos de that I que can podemos interact with interactuar, it. pero But también also tiene que it's ver about con misinformation la and the desinformación way in y la which we forma en la que spread estamos it. And divulgando. these Y esas things are cosas se separate, separan, right? Like como la trust and safety seguridad is no es not lo the same mismo thing que as la equidad security digital and not y the no es lo same mismo que thing as ciberseguridad. cybersecurity. But I Pero yo think it's creo very que es difícil important hablar that de we use únicamente one of uno them de ellos, porque because we have tenemos to que strengthen fortalecer nuestros our recursos resources in en all of todas those estas áreas areas to be para able to ser be más more resilientes resilient como in the sector. future. I see, Yo Marty, veo y estoy that completamente de it's acuerdo very contigo que es difficult to difícil separate separar todos all estos of these conceptos, concepts. Mainly, principalmente, y me in our way gustaría to hablar de la starting the conversación, conversation, we de have trabajar touched en lo que upon mencionas, that que los devices hallazgos nos show han us mostrado that que la mayoría de manipulation, las creativity, attacks, or tendencias threats digitales happen suceden because porque of the debido al tools uso que that las people personas decide dentro de to la exploit, organización, that eh, the, del uso the de use of tecnología technology que las that those personas types of organization organizan. actually do. So, if we are Entonces, talking about si estamos hablando that, de eso, it is important es to importante refresh our refrescar ese concept about concepto digital acerca de equity, where we talk about equidad the digital, access to el acceso a technology, but tecnología also y the también la ability to posibilidad de use that utilizar esa technology tecnología for their para own sus purposes, but propósitos also y for para their own los ones. fines que manejan. So Entonces, it's really definitivamente hay important to keep conceptos that que as están as vinculados an unos con los address otros y and tenemos que to tenerlos take en into account. cuenta. So También me I want gustaría to continuar la continue the conversación conversation with contigo, you, Chris. Chris. For you, Para ti, para tu from your perspectiva, perspective, ¿cuáles son los what are the main desafíos challenges principales y las and opportunities oportunidades that que las organizations organizaciones face enfrentan in en terms of términos digital de equity? equidad digital? Thanks. So, as Bien, como Marty and Marnie y several varias folks have mentioned personas on this dijeron, call, there are hay a lot of muchos challenges desafíos en la and the capacitación. definition Entonces, of la digital definición de equity equidad digital is a es un moment momento when en el cual everyone todos has tienen el access acceso al to the Internet internet, and I would say o high speed Internet internet, asequible the de alto tools and nivel, las ways to habilidades para use it. usarlo. So Esa under es la that definition, definición. I Yo would take that a tomaría eso little un bit poco más further allá to acerca trust de and los puntos safety de points. seguridad, These las herramientas access de tools or acceso y la tools to seguridad use para it within utilizarse dentro de policy and los entornos regulatory de environments that de make seguridad, using the internet haciendo que la seguridad sea accessible as someone not using utilizada the internet. de forma adecuada. So I think Entonces, the la idea basic idea básica de la of actividad equity is digital that es que las people personas pueden equally participar participate in the digital completamente en una economy economía digital on en both sus terms propios and términos como benefit. tal. El The desafío que challenge with tenemos that, acá, as I think any of como you algunos in the como audience ustedes en la audiencia can pueden understand, entender, are es enormous. enorme. Half of it's not Parte ours. de esto no es mío. Many Muchas organizations organizaciones struggle to tienen afford not problemas only con new devices, nuevos but then the dispositivos también, tooling pero las the ability capacidades to keep para up with security seguir and con other otros temas que security-added puedan aparecer controls a medida que to haya pound the conteos walls. digitales que debemos tener en We did a cuenta. piece of work Trabajo que earlier hicimos this este year año, en with, el cual, well, actually last de year, hecho, el año with pasado, the Tech durante Security las Summit, redes globales o where los Hilton aliados Pacific and a bunch of y other wings of digamos que otras Ontario redes globales fueron apoyadas alongside por Hilton Hilton y and por others. otros. Um, Eh, Mike, I know you're yo creo helping me with que the chat, en so I el might chat put pusiste un link some sobre dedicated
el panel de control de datos, mirando los elementos que tenemos y los servicios que se enfrentan cuando tienen que ver con equidad digital. Hablamos de esos pilares, del acceso al Internet, herramientas, capacitación y el entorno de políticas. Y si ustedes van y exploran esto,
Muchos de ustedes no se sorprenderían basados en su experiencia. Yo creo que lo que sugeriría como desafíos principales que tenemos acá no son únicamente las luchas que tienen las personas para acceder al Internet, las herramientas, capacitación, sino el problema principal, el problema real que tienen en este momento es que los reportes de la sociedad civil dicen que la sociedad es crítica para su trabajo, es crítica para comunicar, sí, a los donantes, es crítica para comunicar con sus aliados, es crítica para el trabajo que realizan con las comunidades. Y sin embargo, este acceso no siempre es seguro y muchas de las personas de la seguridad social no lo tienen. Entonces, si miramos estos desafíos a la equidad digital, son múltiples y están registrados por el hecho de que el mundo se vuelve cada vez más complejo, de que las necesidades de estar en línea se están regulando y que tenemos un camino muy largo a seguir para llegar al punto en el cual ni siquiera nos podemos preocupar por la seguridad digital, porque están cerca de estar en línea. Entonces, hay mucha información para las conversaciones y podemos hablar de las cosas buenas después, creo yo. Thank you, Chris, for Gracias, amplifying the Chris, por concept. amplificar la idea I would like to y me highlight gustaría hablar un two poco de points lo that que you mentioned that mencionaste, I think que are creo really que es important muy to importante discuss. recordarlo. One is Y there creo is que una critical cosa es for crítica para people who nuestro are working trabajo as como organizaciones de volunteer la sociedad professionals civil, to use utilizar technology, to tecnología, use utilizar Internet, Internet, but pero we need tenemos to que use it utilizarlo in a safe en un entorno safe seguro. environment. So Entonces, por ese that motivo, we necesitamos need to seguridad digital. we need to work Tenemos on que that. trabajar en eso. And that Y esa safeness seguridad is not no es only únicamente a in nivel de the organización. organization Al nivel de and organización es organizations, también it's also habla a un at a nivel personal level. personal. So it's Entonces, great hay to que have tener that eso en in nuestras your mentes, minds. en cuenta. Rachel, Rachel, I yo know sé que has you've been estado working trabajando con in algunas some organizaciones investigations en in esos these temas, topics. y So si what bien do you have tenemos is esta the perspectiva de perspective esta of research. investigación, me I would like gustaría to conocer hear tu your opinion opinión about acerca de cuáles what son you las observe vulnerabilidades más about these significativas que las organizaciones de criticisms sociedad that you civil face, enfrentan con relación a la especially seguridad in digital, security, con for respecto a tu the experience experiencia you have y lo que has in estado working. trabajando. Yeah, Sí, thanks so much, gracias. Kelly. Yo, I de guess I hecho, really only puedo take hablar de that esto from the de la perspective perspectiva of del the trabajo que Coca-Cola hacemos aquí Foundation en la as an organización. organization. And I Y en think la what is fundación hemos really important hecho about mucho organizational vision and compromiso. what we are trying Hemos to implement trabajado con is ese desarrollo apoyando a equitable comunidades opportunity-based locales solutions y la for sociedad civil civil. society. And Entonces, so las I want to estadísticas que specifically tenemos note acerca de que one un tercio de third las of organizaciones de sociedad cybersecurity are civil facing tienen una security amenaza de threats, seguridad, but pero only únicamente el 12% 10% having tienen a una línea legitimate adecuada para emergency manejar la great. So seguridad, what that is es una concerning enough preocupación for para us mí to como note. donante. Nosotros We tenemos want to que understand entender where dónde this están is esos driven elementos, because they porque also eso sí impact impacta nuestro our trabajo y mission queremos in terms asegurarnos of being que safe trabajamos con law los recursos de forma enforcement. adecuada But we y no don't want queremos to ser puestos en una specifically posición en la que target tengamos que activities utilizar that they estos attempt diferentes to sectores para determinar determine where dónde va everybody nuestra is. And financiación. I don't want Yo no a quiero que lack la of falta de looking at the capacitación o de profile of the organizaciones who's doing the work que be focused ataque el about campo para poder to determinar determine si whether again podemos I can continuar contribute to trabajando the con la organización o organization. no. Entonces, One una vez solution that we que una came up solución a la with que hemos llegado con Makaya Macaya and TechSoup, good y con las company on compañías en this call, esta llamada, is es to proporcionar have creación de coding construcción de capacidades o allies, right? recursos To para be nuestros able to aliados para build trabajar con las these organizaciones. teams. And Y I yo think creo that's que something tenemos really 30 en este exciting to have momento con tres here, regiones where we diferentes, can que podemos llegar a have some algunas of de las these preguntas questions that y are, mirar cómo los paneles applicable han here. vinculado esto. It's not just No es únicamente el hardware and hardware y software that software we que get están there, acá, but also sino los integration cambios and the digitales y el understanding of entender how cómo to podemos think about pensar en la security seguridad y las and amenazas de threats. seguridad. And so let's talk a Entonces, little es un bit poco what sobre lo we're que doing. estamos haciendo en este momento. Thank you, Gracias, Rachel, Rachel, for por sharing compartir that. eso con nosotros. And I really appreciate the vision you have about this Entonces, issue and how a vemos founder cómo works funciona to esto keep con las the organizaciones, organizations cómo está safe trabajando de and forma also diaria, pero the también los results resultados from de la the organización, las organizations, the amenazas de la success of the organización, organizations, which también also son las the amenazas threats y and los the results resultados or para un a cambio más change grande, en change. este And in this caso, case, it works en for the los founders. So it's great to hear financiadores. Entonces, es that importante conocer esta perspective. perspectiva también. Pero bueno, Okay, continuando con la continuing the conversación, conversation, Marnie, Barney, I would like me gustaría to conocer know tu a little opinión bit acerca about de qué specific acciones actions específicas o or recommendations recomendaciones you can harías para make las to organizaciones de state sociedad civil organizations to para improve mejorar la their seguridad digital. cybersecurity. What can ¿Qué we podemos do asesorar about acerca this de esto, to our acerca de nuestro trabajo en organization? este momento?
Sí, una de las cosas que son más difíciles con la seguridad civil para organizaciones es la más pragmática. Las organizaciones participan en diferentes movimientos para reducir los costos de las herramientas y poder trabajar con la seguridad. Compartir usuarios y contraseñas. Ellos van en sistemas separados, ellos no separan elementos administrativos y yo creo que una de las cosas más pragmáticas que organizaciones pueden hacer es revisar quién tiene acceso a qué herramientas y qué tipos de datos. Con las herramientas de estandarizar, quién puede acceder de forma que ustedes incluso puedan tener en un lugar en el que puedan gestionar su seguridad y a un nivel empresarial. Y estamos pensando acerca de quién es el administrativo de las herramientas y los permisos asociados con los roles. Y yo creo que esto se alinea bastante con la idea de crear un plan de seguridad digital y crear una línea base que tenga que ver con el acceso a la información dentro de la organización. Digamos que como crecer desde ahí. Y de forma secundaria, yo creo que proporciona capacitación tanto dentro de la organización y el posible para los miembros de la comunidad, haciendo énfasis en la seguridad, pero también con un énfasis en la, fluidez digital, que asegura que ellos no reparten información lesiva, que ellos no se vuelven un vector de ataque para malos actores, porque la información que están compartiendo en buena fe. Entonces, se aseguran de que lo están haciendo. Por último, participan en una conversación digital como la que estábamos mencionando, tomándose como de abogados de la política y las personas que ayudan en ese acceso al Internet con herramientas adecuadas. Ok, Gracias, thank you, Marnie. Marnie. Totalmente de Completely acuerdo agree. contigo. Y sí, Yeah, yo I creo que el definitely primer think punto so. I con el que agree. podemos empezar esto es una Decision evaluación about acerca de which cuáles son los organization riesgos an organization could que podría enfrentar una face organización al in the crear este plan plan que that you mencionaste mentioned, antes, the el plan de digital seguridad security plan, digital, que which también also kind of involucra el creating crear the la culture cultura y in the proporcionar la plan capacitación para for las the people personas. so they can Entonces, de forma que podemos interact interactuar con la and tecnología avoid y risk evitar being ser affected afectados by por estos these risks. riesgos. Um, Chris, Chris, I me would like to gustaría hablar go with contigo you in the en terms of términos de what is cuál the es el role of rol de las civil organizaciones society de sociedad organizations civil in de promoting and promover y empowering empoderar las digital literacy. comunidades para una equidad digital. Thanks. And um, to my Y a mis co-panelists and audience, copanelistas y mi audiencia, my mis apologies. disculpas, tengo We que have a salirme de la cámara un technical issue. momento. I'm having a sound Tengo share un with desafío those of grande. you who have eh, children know what those are like. The good news is las buenas noticias es que yeah, ustedes pueden mirar una vez más. yeah, yeah. I look Me old miro, like parezco that. un And calvo. if you'd like Y si me to pueden put me on encontrar en LinkedIn, please LinkedIn, do. I'm always happy to siempre share tengo useful que information. mirar esa conversación. Pero para So the responder esa question, pregunta, what can ¿qué puede hacer la society sociedad do? I civil? think the Yo main creo que lo thing that principal de we lo que have hemos talked hablado en este about momento as es de society nuevo mirar in algunas the de las research investigaciones que hemos before revisado antes. was Es not exactamente lo que comprehending Marley that dijo. work Trabajar con la on the sociedad bedside civil should no be debería ser about acerca sort of de digital pensar en liberation, digitalización, digital derechos rights, digitales, digital futuros answers digitales, as como something algo that que just sencillamente happens sucede without sin our nuestro consent. control. We Somos are ciudadanos, somos advocates defensores, and consumidores, human rights sabemos lo que necesitamos, sabemos lo que necesitan nuestras comunidades in civil y society nosotros sabemos mucho más que otros lo que communities. necesitan las comunidades. And Entonces, it is incumbent upon us to tenemos que stand poder levantarnos por las up comunidades, for our por nuestros derechos civil rights digitales, because they porque are hay rights. derechos. And Y ese es un that's the punto point of que sort hemos of tratado de being hacer quite violently. ampliamente. El Access to the acceso al internet is Internet a right. es un derecho y Any cualquier government gobierno que esté comprometido con las CCDGs, la NBC habla sobre acceso access, right? universal para el A long way to 2030. go. But we Nos have falta mucho por hacer, one pero tenemos compromisos para hacer fundamental que las law personas estén en línea, through a para que haya una partisan digitalización population. positiva del mundo. And Y la that's sociedad civil, we're the ones hablamos de who las make cosas, de que esas decisions cosas happen. pasen. We're the ones who Las stand up for personas rights, que fight for rights, pelean por deliver sus rights, derechos and y que now hablan when we cuando no talk cumplen sus AF, cosas. we need Necesitamos el Internet. our Nuestras communities comunidades necesitan el Internet, need digital necesitan equity. equidad digital, porque Digitalization eso is está happening pasando, nos faster than guste o ever. no, And está acelerándose con cosas como la so inteligencia I think artificial. Los research gobiernos están cada vez más in involucrados en la digital digitalización de sus services, servicios. which is Lo que es muy doloroso muchas veces, cuando when las personas no pueden access to acceder a esos services. servicios. So Entonces, this este is es un to serve espacio donde and tenemos que must pensar en nosotros exist mismos as como part parte of de the la ecuación. equation Tenemos que pensarlo en términos de derechos
y las luchas de los derechos que deben tenerse con las comunidades. Y mirar el tipo de modelos que manejamos, mirar lo que otros han hecho. Por ejemplo, Macay ha hecho un trabajo espectacular acá, pero hay muchas personas en la sociedad civil que digamos que tienen esta línea en abogar por acceso, por los derechos para sus políticas, que ya sea que estén dentro de la organización o hagan parte de digitalizaciones diferentes. Yo creo que todos sabemos que confiamos en Internet y deberíamos por lo menos familiarizarnos nosotros mismos con la conversación y buscar las personas que están liderando la pelea de forma que podamos estar con ellos de cuando haya algún problema que tenga que revisarse, nosotros sepamos a quién buscamos, sabemos con quién aliarnos y podemos trabajar con toda la sociedad civil tras las personas que están haciendo este trabajo de primera línea. No tenemos que hacer el trabajo nosotros, pero tenemos que entender y poder pararnos con las personas cuando sea necesario. Entonces, de nuevo, mis ofrezco disculpas, sigo acá, solamente voy a estar invisible. Gracias, Thank you, Chris. Chris. We Vamos will a tener have the eso, ya chance of que alguien formally está seeing hablando Jonas from del otro lado. Portugal. Sí, Yeah, apreciamos we would mucho like to tus take your comentarios comments. y And muchas thank you gracias por for tu the visión, presentation, Chris. Chris. Yo creo I would que like es to muy think about bueno this ver esto as a como un right. derecho y nosotros como We as sociedad civil, organizaciones de la civil sociedad organizations civil, have the tenemos la opportunity oportunidad and the y la responsibility responsabilidad to be advocates de from hablar our con nuestros beneficiaries beneficiarios de that forma que they puedan can entender lo que estamos haciendo, que receive the puedan recibir los benefits beneficios que la that we tecnología have tiene here para for todos en el everyone mundo. in the world. Entonces So podemos we ser have ese reached puente and that's y es our nuestro goal llamado para el for the sector social social. sector. And unfortunately, Afortunadamente, I don't know no other conozco sector otro sector that can que pueda touch trabajar with con the la amount of cantidad de people personas that can o que touch with the pueda amount of people tocar la cantidad de that the personas social sector que touches conmueve el on a sector daily social basis con relación a that las the acciones que actions we have realizamos in the en los different diferentes functions of países y the government. territorios. So 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 Entonces, so es that's bueno que what we tengamos ese have here trabajo, que in tengamos esa and posibilidad that's y es something algo de lo que that we tenemos que can follow. prepararnos también. Eh, Rachel, Rachel, just yo le couple of encantaría minutes. hablar un Would poco you want to contigo share de us compartir con here este with this concepto concept acerca de of equidad digital. digital? Que What do you think recuerdes, about cuando las organizaciones y organizations los and funders financiadores, cuando working trabajan to juntos para implement mejorar la equidad inequality digital dentro de inside la the organización. organization? Yeah, thanks, Sí, Jeff. claro que sí. Actually, first I just want to say, Yo Marty, creo que I'm here to necesitamos build information into my también house. algo de seguridad digital en mi hogar. Maybe that's my Creo que es personal tip. importante. Um, Y es mi that's I punto. La agree. And primera I think cosa que part of diría it es too is que just tenemos que tener having una a conversación, conversation. porque Because para for aquellos those of you who que don't, yo no I soy run una a experta en security seguridad district. digital, yo I don't trabajo en una think fundación, I don't yo no think about pienso en security ese and tipo de safety temas excessively. necesariamente todos los días And I don't y think it no would come creo up in que conversation hagan in parte del trabajo que public. hacemos. And I know Y that yo might be creo a que little puede bit ser un poco intimidating. So intimidante. that would be my Digamos first que es el sort of primer llamado a acción que exercise is tendríamos, to es have tener esas conversations, conversaciones, have tenerlas con accountability, donantes, llamar la atención a and the los fact hechos that de if que you're están operating operando on a con district diferentes that elementos, has si no tienen los those recursos para who invertir invest en in esta infraestructura infrastructure que that we need. necesitan. And I Y think creo que está bien decir specifically, que, como lo I would like mencionamos to hear, antes, that que esto impacts not impacta no just schools únicamente su and organización o sus schools, but comunidades y sus individuals donantes también. specifically. Yo I creo think que así about es como how la different funding fundación got involved in trabaja this acá, because we porque tenemos had un an problema organization inicial con decide la to transferencia, pero en vez de invest decir, in es muy electronic riesgoso and change cambiar las funding prácticas de practices financiación, podemos inside decir, of bueno, esto claramente es un problema con ese businesses, espacio. ¿Cómo and podemos maybe utilizar use nuestros our resources recursos to para better mejorar la situación de benefit todos? them. Ese, So that digamos, would es be el my primer first goal is punto. to have Tener la conversación, conversations llamar la with atención a individuals esto, como dijo to Chris, start to be an advocate. eh, And then y if there si are no hay donantes o donors that financiadores en la are llamada, involved, I yo think it's creo really que hay un important llamado que se for debe hacer para our los sectores to be more para ser más inclusive and creativos y active. pensativos en este espacio. I think Yo conozco very muy few pocas foundations have fundaciones que a tienen vision una or a misión o una strategy that has estrategia total con la equity, equidad, but pero we todos all are estamos trying to tratando de support apoyar a la sociedad society. civil And I y yo think creo que hay there's formas en ways las que we can podemos do that agregar esto, including the incluyendo finite amount of trabajo resources that con like elementos energy and específicos, overhead line con las items líneas que for tenemos para la security. seguridad digital. I know for Yo me creo que me personally, han I think it's preguntado eso something antes, really pero creo que vale la pena important. mencionarlo. That's Esa just my sería my mi offering. perspectiva, mi oferta, mi lado. Thank Gracias, you, Rachel. Rachel. And I really love Y me the gusta el concept concepto que pones en la you mesa presented, y which is es how, I mean, obviamente tener first of esta all, this conversación, conversation el by llamado de you atención que actually hiciste make para los funding financiadores y los models donantes is se alinea exactly bastante con the ese concept concepto que that tenemos
de que las organizaciones de la sociedad civil están trabajando diariamente para nuestras comunidades, pero nosotros también necesitamos tener nuestras propias capacidades, de forma que podamos ganar una sostenibilidad a largo plazo que necesitamos, de forma que podamos continuar creando los beneficios y los bienes que estamos creando en nuestras comunidades. Y eso, crear ese tipo de capacidades es algo que a veces las organizaciones de la sociedad civil no pueden hacer por sí solas, y ellos necesitan como una conversación con los donantes que estén apoyando ese trabajo. Y también yo creo que ese concepto está completamente alineado con las estrategias de localización que estamos enfrentando en la cooperación internacional, las estrategias que tenemos alrededor del mundo. Si queremos una sostenibilidad a largo plazo alrededor de los beneficios en los programas en los diferentes países, eso pasa porque las organizaciones cambian el territorio. Entonces, definitivamente, si queremos lograr esto, si queremos lograr los SDGs para el 2030 y no dejar la gente atrás, fortaleciendo las capacidades de las organizaciones de sociedad civil, eso es algo en lo que tenemos que trabajar y es algo bueno desde esa perspectiva. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Nos alineamos bastante con lo que estás diciendo. Yo sé que mencionaste algunos de estos en los comentarios previos, pero pensar en las mejores prácticas y pensar en cómo nos enfocamos en las mejores prácticas que las organizaciones pueden seguir, ¿qué prácticas recomendarías? I really do think that Yo pienso en how cómo es que las personas que están implementing utilizando los sistemas best están accediendo y practices, as usándolos, Jeff said, and cómo seguimos following las best mejores practices in prácticas y each cada other. usuario I think tiene enjoying all un the sistema examples so diferente. that you can Cómo follow trabajamos along. And en it's esto, not porque no es que no necessarily confiamos en los just usuarios. Estamos isolating hablando de certain aislar donors. los amenazas de And seguridad so that y when people leave las an organization, they organizaciones cease volunteering que with you, trabajan en esto, sabemos que you're si tienen confident that you can confianza take them off en of your sacarlos de su system, sistema, that you're not no los leaving them estamos completely dejando ningún open. espacio I abierto. think Pero yo creo que balancing esa user parte de la money gestión de los and usuarios taking y tomar una exact autenticación recommendations multifactor very de forma seriously, seria um, y and trying capacitar es to really importante. Estamos mirando cómo concentrating on concentrarnos making en sure that asegurarnos que los individuals individuos como who yo, que use our utilizan two sistemas systems log on de securely, know what tecnológicos, systems que they have sepamos cuáles son access los sistemas a to. los que tengo And acceso I've gone y que through pueda some tener algún tipo de training capacitación, de forma que so that pueda they ser can be aware of consciente de los security problemas de issues. seguridad que hayan. But most Pero la mayor programs are parte de esto increasingly tiene que for ver con los users. usuarios, especialmente Especially para for small organizaciones grandes. organizations. I think one of the most Las pragmatic cosas más things that a pragmáticas que te puede hacer una organization can do is organización focus es on enfocarse en los security usuarios through por medio de training la and capacitación y por through medio de un enforcement uso of adecuado de compliance. roles y accesos. Gracias, Marley. Y me recuerdas la multifactor, tal vez, porque cada vez que trabajamos tratamos de acceder a esto, al correo, tenemos que seguir otro paso, pero completamente para asegurar la información que tenemos y para asegurar los datos y la tecnología que tenemos y todo el personal que tenemos de la sociedad, de organizaciones de sociedad civil. Entonces, Chris, si nos puedes pues, escuchar en este momento y hablando acerca de seguir con este concepto que Marnie mencionó, para ti, Chris, ¿cuáles son las habilidades en la infraestructura que las organizaciones necesitan en la sociedad digital, de forma que puedan lograr la seguridad digital? Yeah, that's a good Es una buena question. pregunta. I don't have too No much tengo to mucho add que to what agregar a lo que Marnie Marnie said dijo, from a digamos, desde una tactical perspectiva táctica. perspective. Though I would share, Marnie, probably Compartiría you algunas, mentioned digamos that que Marnie algunas had organizaciones mentioned pequeñas, September teníamos una 1st conferencia briefing, recientemente where donde alguien a very eh, large government eh, development aid de una corporation corporación se came sentó to conmigo Mexico and went y, through at least four y multi-factor habló de authentications cuatro that he had autenticaciones sent multifactor an para email entrar ahí. to Entró about al correo y 30 dijo, people voy a to get coffee. tomarme un café. Walked Y se away with fue con every todo single vinculado, aunque había tenido todos los factores I thought registrados. sending a few Yo emails on their
mandé unos correos a su nombre únicamente. Pensé en eso para divertirme, pero pues creo que eso me hubiera puesto en problemas. Pero creo que pasa con todos. Todos estamos en este proceso de aprender los hábitos que tienen las personas. Y una cosa que yo diría, digamos, que pensando en las habilidades que puedo ver para la sociedad civil en las que podemos trabajar o para construir unas capacidades, es la capacidad de hacer nuestro propio trabajo de abogacía por nosotros mismos. Básicamente, nadie en el mundo financiado es un financiador de esto o de seguridad digital o algunos de los otros problemas que tenemos con la digitalización. Es una relación que tenemos que cambiar con nuestros financiadores. Tenemos que hablar con nosotros mismos y tenemos que ayudar a nuestros financiadores a que entiendan que este es un problema que es crítico para el trabajo que a ellos les preocupa y que a nosotros nos preocupa. A ambos nos preocupa las relaciones de financiación. Muchos financiadores están privilegiados, tienen gente de IT, tienen personal, tienen hardware y software, capacitación sobre lo que hacen o no. De hecho, ellos tienen la oportunidad. Muchos de ellos no aprecian que sea un tema grande para la sociedad civil. Tenemos que explicar eso y puede ser complicado y aprecio eso de las organizaciones de sociedad civil cuando hacen las preguntas de por qué no hablas acerca de esto, que les asusta un poco hablar de esto porque les asusta mostrarle debilidad a un financiador. Quieren tener un financiador que piense en ellos como digitalmente inseguros. Y eso es desafortunado. Todos somos inseguros digitales. Tenemos que tener una conversación y trabajar y hablar de esto. Hablamos con los financiadores, de poder interactuar con los financiadores en esto, de forma que ellos entiendan que es una habilidad en la que tienen que crear. Creo que eso es algo que es crítico. Y cuando miramos la investigación, eh, eh, mirando los impactos, los riesgos de seguridad. Es algo que podemos crear, que podemos trabajar para agregar un análisis, esencialmente un análisis de beneficio de costo de seguridad en acción. ¿Qué es lo que nos cuesta a nosotros eh, hacer inversiones pequeñas en hardware y software apropiados y capacitación adecuada para la sociedad civil en comparación con el impacto de las ONGs que están fuera de línea de 2 a 3 días al mes debido a los problemas de seguridad social que tiene, de seguridad digital que hay? Miramos y cuantificamos que esto para decir a las personas, miren, nosotros estamos haciendo una elección acá. Estamos haciendo la elección para decir, no financiamos estas cosas porque están por encima de nosotros. Estamos tomando la elección de decir, nosotros estamos dejando que nuestras personas estén menos seguras, estamos dejando que nuestras personas no tengan el tiempo para cumplir con las cosas que acordamos que iban a cumplir porque han sido hackeados. Eso parece una conversación, una ecuación matemática que es fácil tener una conversación adecuada sobre esto. Entonces, de nuevo, yo hablo sobre las organizaciones a niveles organizacionales acerca de cómo hablamos con los financiadores y cuando hablamos de Macaya, Waxy, otros niveles, para hablar de mirar esos puntos de datos que podemos abordar, que puedan hacer estas matemáticas, que no es una cuestión acerca de si podemos hacer esto o no, sino de cuáles son las alternativas y riesgos que tenemos. Okay. Thank you, Chris. I have De some nuevo, Chris, questions muchas gracias. Hay algunas from the preguntas de la audience. audiencia. So let me just Déjenme read them leerlas and y you choose podemos one to elegir quién nos answer. responde. One of the Una de las questions preguntas que is tenemos es cómo because es of que las the entidades sin ánimo de problems lucro of digital reciben financiación security, para la seguridad they digital. they say Dijeron in que en Africa, África, but pero also creo in que hay some otra other pregunta countries alrededor around del the world. mundo. So how Entonces, can ¿cómo they pueden get recibir esa funding and financiación how can y cómo they pueden get recibir access to acceso a training capacitación programs? o esto? So I don't know, No Mandy, if sé you would like si Mary o to Rachel answer. puedas activar el micrófono para hablar. I Yo can jump creo in really quick though, rápidamente since I am a porque co-founder and I como as dijo Chris said, Chris, I reconozco fully acknowledge that completamente this is an esto under-researched issue, and I don't, to be transparent, I don't know that it's y going to creo que no es change a algo que ship. nos permita hacer un But cambio I want to fácil. offer two things. One, I want to say that you Ustedes can also pueden look me up on buscarme en LinkedIn. There's LinkedIn, not a hay ton of únicamente una information, Rachel Dewey, but pero I siempre don't me alegra think tener ese that tipo de it's something that we're conversaciones supposed to use as a eh, distraction con los from oficiales del business. programa.
y la financiación no va a ser el fundador toda. That solution I think Creo is que definitely tenemos que valid. hablar de And esto. the second thing Otra that cosa que I'll quiero say ofrecer related to you es and to el Chris's question comentario que around hace, kind of the to prep for this para call, llamar a I esta actually wanted llamada, to tuve una to llamada ask con Adam Margey from TechSoup para just to see if asegurarnos I que knew what was going sabíamos on qué era with lo que estaba the pasando con el program. programa. And he said one thing Y that una he cosa que highlighted descubrieron Adam said que that Adam vio the digital en el solutions and fortalecimiento digital solutions that we're y participating el apoyo que one tenemos, thing that una they cosa que found really encontraron en was in esto, terms of una de las grandes barriers barreras que encontramos para mejorar la employees seguridad feel a digital feeling of shame that es CSOs don't que want ellos no to quieren share compartir, ellos no with tienen ese tipo de protecciones users básicas en directly, práctica, especially with data. especialmente con los And donantes. I get Y it. lo I mean, no entiendo, matter how sin nice I importar try to cómo lo be about hacemos, power imbalance, it's always siempre going esto to va a exist. existir. Entonces But yo creo que I think it's encontrar good aliados to kind of que nos have this permitan tener este tipo de conversation discusiones to para see ahorrar services espacios, like TechSoup and como es Avaya Macaya, is a es una muy real buena solución. solution. But if you're Pero si coming ustedes from vienen de una organización de a sociedad organization, civil, I yo les get that recomiendo it que es requires some difícil tener este discipline tipo de there. recursos. Um, and Y yo I wish I desearía que had tuviéramos una more respuesta más clara para ustedes enlightening o una thoughts en la que podamos about what revisar, pero no la exactly tengo en needs este to happen. momento. Yo But I creo think it's que vale la pena igual worth tener the ese tipo de conversation. conversaciones. And Marnie, I don't know if you have more to add to that. Or Ken. Yeah, I think on the side of the En parte de la organizations, organización, la one of mejor the asesoría que advices podemos to dar try to es tratar de incorporate incluirlos a todos en todas partes. Y and ustedes you can pueden either include incluirla, it como like you sugerían were antes, suggesting earlier, Rachel, Rachel, as como part of un the elemento program, que right? teníamos acá, Or o it puede could be incluirse como included as part of parte your core de med, su so trabajo, that de you're forma doing, que sea listen, explícito que ustedes tienen que help cubrir individuals la treat seguridad digital de las their personas que business trabajan users aquí, collecting recogiendo this estos data datos que that hopefully the probablemente funder wants to puedan report back to reportarlo, them. pero The problem probablemente eso is incluya most información personal personal information about acerca de them miembros de is not la going to be comunidad participating in que these manejan este systems tipo for de it, right? recursos. So I think there are a Entonces, couple of digamos ways que to es think una about voz para that hablar that de can esto. start. Una de las One of the cosas things que that we nosotros really need estamos to do pensando as como an organization organizaciones that's en trying las to que build trabajamos critical trabajando capabilities across the sector capacidades is en las are secciones there son las opportunities to oportunidades de create crear fondos, de forma que el apoyo de esto, como la sociedad civil, las iniciativas de fortalecimiento, organizaciones puedan aplicar un apoyo directo, de forma que podamos crear un poco de distancia entre las organizaciones y los financiadores están contribuyendo a las organizaciones so that you're going to debido a create a little bit of lo que están distance mencionando between the ustedes. organization and Pero the también mission. podemos And decir funders que es un are problema groups para who todas las typically organizaciones serve de a sociedad funders civil, because of no the mission únicamente that you aquellas bring que them, son but financiadas por also fundaciones it's a que van a funders are buscar all esto civil como society parte organizations, de right? las That are directivas de la organización. funded Y by hay mecanismos foundations that para are apoyar a willing las to organizaciones look at that as que a part of tengan opening menos up the recursos, organization. por And debido then we have como a estén, mechanism to support organizations that maybe al aren't tamaño de la organización particularly o resource tal vez no han intensive sido formalizados or como ONGs or because tradicionales, entonces tal the vez son size of the elegibles para organization estas or maybe they haven't subvenciones. even Y yo creo formalized que any ese traditional concepto de NGO, and so tener maybe they're elementos not que eligible for those contribuyan grants. So a I think estos that fondos concept podría tener of un valor también. getting foundations to contribute to that fund Gracias, Richard is Marney. Una última pregunta Thank you, de la Rachel. audiencia. One last question from Alguien the nos audience. preguntó si la nube es Can una someone forma en la que share podamos trabajar esto de forma más use of segura. data and how can nonprofit migrate to the cloud? Me pueden buscar en LinkedIn, como les dije antes. so you can look me up on LinkedIn. Hay You más talk de about una Morning Web, pero hay winning for únicamente a una que cause. trabaja en There's eso. more than one morning web, but only one that works for TechSoup. En So casi todas las instancias la we respuesta es sí, in almost all instances the answer simplemente is like porque las yes. compañías There ejecutan are diferentes gaps soluciones de línea, because tienen, deploying different cloud solutions ponen muchos is recursos en technically la protección around their systems alrededor and de their sus sistemas regulation y pathways and generalmente loopholes. There are hay instances instancias where en there las may cuales not be puede que no for sea cierto para una organizations organización que serving esté certain trabajando specific issue en areas. They may temas be exactos. facing certain Tal vez están enfrentándose a regulations, ciertas regulaciones or where the cloud o el provisioning of aprovisionamiento, el solutions in a almacenamiento country has sea con personas que no tienen una relación adecuada. and that Y gives some esto da algunas de las políticas y regulations regulaciones and digital en governance los problemas de issues seguridad que actually. tenemos. So Entonces, la mayoría del tiempo yes, sí, a sometimes veces no. Okay. Thank you, Bien, Marnie. Marnie, Thank you, gracias Chris, Rachel y gracias Chris Chris and y a la Rachel audiencia for por attending this atender a event. este I evento. would like to Me invite gustaría invitar a Laura Laura Adams, Adams, who is going to que give nos us va a dar algunas conclusions conclusiones about this acerca topic. de este So tema she's going to y va invite a us invitarnos a nosotros um,
para colaborar con nuestro ustedes. siguiente paso. Laura Laura works at trabaja en CS Stand CS Stand Consortium. Consortium. Laura Laura focuses on feedback, actualmente bias, es and director for directora del the monitoreo de University of evaluación y Learning aprendizaje for para USA la Towards Fundación de Investment USA in Media Science de Award, trabajo con called CSS. IT. Gracias, Carlos. Yeah, this event Este today is evento del día de hoy hace included in parte Stan's de la global agenda de aprendizaje agenda. CSM If you'd like Global to read y more about pueden leer that, más de esto si you can ustedes visit the quieren Stand ver booth CSM in the Expand en el Expo área area. Expo. Debe estar abierto This really en amazing esta collaboration plataforma platform. virtual. You can Ustedes exit pueden acceder all acá y puedan registration right ingresar acá. now and check out the booths of all the Mm, organizations here. Pero hace Part of our parte de nuestro commitment to compromiso a learning aprender more más has acerca de been cómo to promover la focus on seguridad well-being y el for bienestar para la seguridad organizations social en las and organizaciones individuals alrededor del worldwide. mundo. We want to Queremos invite you invitarlos to a ustedes a continue que this continúen la conversation conversación que tuvimos el día de hoy. with En us unos cuantos in meses vamos a April realizar un taller de 2024. We soluciones will ask donde vamos a pedir a los participants to think up participantes que hagan una brainstorm lluvia de ideas ideas. Miremos that las formas en solve las que podemos challenges abordar los and desafíos que benefit tenemos topics you con heard lo que hemos today. escuchado el día de hoy. So if you Entonces, si are in ustedes the están en el sector sector tecnológico or a o son researcher in an investigadores organizational o or hacen institution, cambios if organizacionales, you are a si son un founder financiador of de a sociedad value-driven civil, de organization, if organizaciones, you si are a ustedes son de founder una of an organization organización that is successfully using que a va a una digital transformación transformation digital to address para challenges abordar sus and propios needs, riesgos, or o si investors who ustedes are son una seeking persona que to quiere support a apoyar movement un towards movimiento digital para equity, trabajar con la equidad we digital, invite you los to invitamos a que creen un register código QR. Yo creo using que the hay un QR code código that QR shows que up aparece acá that will que allow les you permitirá a to ustedes pre-register preregistrar for the el taller, workshop, which we will lo que continue crearemos con over the ustedes en los next few próximos months. meses. We will Vamos a estar challenge en you contacto con to ustedes design para diseñar las solutions that are soluciones based on your basadas en ideas sus so that ideas, we can de forma en lo start que working podamos trabajar en together. el taller. And then we Y will ahí invite invitaremos a las those organizaciones que están participating in that participando en workshop ese taller to join a us que se unan con um, nosotros to para design diseñar and y fund financiar un pilot proyecto projects piloto, and to para rigorously probar track rigurosamente una o emerging más innovations soluciones related to o economic enfoques que pueden salir activity de esto, so that we de can forma que podamos continue to continuar contribute towards contribuyendo al global aprendizaje sustainability. global Makaya que and Wax Macaya y and our Wax team have y shared with you Check today. compartieron So con ustedes please hoy. Entonces, por favor, use the utilicen este QR código code QR to let us para know if you're contarnos si están interested in interesados that en esta follow-up conversación de meeting. seguimiento. Y And muchas gracias, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Thank you, Gracias, Laura. Laura. Thank you for Gracias that por esa invitation invitación and y thank you gracias por for estas listening. conclusiones. Gracias Thank you a to all toda la the audiencia audience que who participó con participated in nosotros en this este event. evento. I would Me like to gustaría encourage you recomendarles a to ustedes fill in the survey que por favor que using the dirigen app la encuesta de and also satisfacción y in the en la bottom parte of the inferior de la screen, so pantalla in the bottom of your que screen, ustedes también can you please in a word pueden summarize what you resumir learned qué toman in de this este event. evento, qué sacan de este evento. And Y just to únicamente para remind you that recordarles que los stands stands available in the disponibles en la platform plataforma will be estarán available disponibles through todo el all día, day, de forma so que you ustedes can pueden visit visitar the los stands stands share and see y the ver la information available información que during the whole tenemos day, y and you can podemos actually invite some invitar a colleagues algunos who would like to colegas see que puedan what mirar is lo que está happening pasando in alrededor de this este evento. event. So Entonces, de nuevo, thank you, muchas Brian. gracias a Thank you, Juan, todos and have a nice day. Please y que remember espero que to tengan un buen día. Por register favor, no olviden llenar su track encuesta de the survey satisfacción and also y tell us contarnos en what una palabra what do you qué think toman de of este this event. evento.